Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver en esta clase teórica correspondiente a la plataforma virtual de Historia Social General, Cátedra A de la Facultad de Artes, eh, los contenidos correspondientes a la semana 10 del imperialismo al estallido de la Primera Guerra Mundial, que específicamente para teóricos se basan en los textos de Pasquale Villani, La explosión imperialista, y de Alex Kalínicos, Imperialismo hoy. La clase pasada vimos con Tomás Ibarra las cuestiones más expresamente referidas a los cambios económicos y productivos que se dieron en el marco de la era del imperio, los cambios dentro del capitalismo en términos de novedades en las formas de producción, en las formas de consumo, en la expansión del capitalismo a nivel global. Hoy nos vamos a centrar más específicamente en la manera en la cual las potencias industriales europeas desarrollaron su expansión imperial sobre los territorios periféricos, especialmente África, el subcontinente indio y Asia, especialmente el sudeste asiático. Eh, no solamente en términos de cómo se dio esa expansión geográfica, sino la manera en la cual los conflictos eh, que se desarrollaron entre esas mismas potencias fueron sembrando las causas de lo que sería el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Podemos ver aquí un mapa general de la forma en la cual se dio la expansión de las distintas potencias europeas en los territorios que mencionamos, especialmente el continente africano, el subcontinente indio y el sudeste asiático. Es un mapa que seguramente habrán visto y utilizado de referencia en los prácticos. Cada uno de los colores da cuenta de una colonia que tenía como metrópoli a una potencia europea diferente, y que deja claro la impronta de este proceso en estos territorios. Fíjense que en el caso de África vemos que la casi totalidad del territorio está bajo ocupación. Al principio de la era del imperio, solamente el 10% del territorio africano estaba colonizado, y para cuando estalle la Primera Guerra en 1914, solamente existían dos territorios independientes. Hay una casi total apropiación por parte de los países imperialistas del territorio africano. En el caso de Asia van a ver que la situación es similar, aunque tiene características propias. Van a ver muchos territorios con los colores correspondientes a las metrópolis, pero también algunos territorios que se mantienen en gris, aunque eso no siempre significa lo mismo. Los territorios que vemos en gris son territorios que no fueron colonizados, al menos totalmente, pero no todas sus situaciones fueron idénticas. Vamos a ver especialmente las diferencias más adelante entre China y Japón, por ejemplo. Pero bueno, incluso algunos de los otros territorios variaron en términos de que se mantuvieron independientes con cierta autonomía o se mantuvieron formalmente independientes, pero en realidad tenían una fuerte relación de dependencia
con alguna de las potencias imperialistas. Una de las características centrales de la era del imperio es la de la expansión geográfica del capitalismo. Esta expansión geográfica no solamente tiene que ver, como ya veremos más adelante, y es uno de los rasgos más evidentes de la etapa, con el avance sobre territorios que hasta ese momento habían estado al margen o prácticamente al margen del mercado mundial, sino que también hay una ampliación geográfica en términos del aumento de las potencias industriales. Durante mucho tiempo, después de la Revolución Industrial Inglesa, Inglaterra había tenido la ventaja de ser la única potencia industrial. Paulatinamente, una serie de países europeos y también extraeuropeos van a ir intentando darle alcance en esa carrera industrialista, y esa es una de las situaciones novedosas que se da durante la era del imperio y que tiene que ver con que ya Inglaterra no es la única potencia industrial. Y no solamente no es la única, sino que irá perdiendo el primer lugar en términos de producción industrial, a pesar de que durante un tiempo largo, al menos hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, seguirá manteniendo el papel de potencia ordenadora del comercio internacional, gracias a las ventajas, algunas de las ventajas que les dio haber sido la primera potencia en industrializarse. Entonces, llegamos a el último cuarto del siglo XIX con Inglaterra compartiendo ese lugar de potencia industrial junto a otros países europeos y extraeuropeos. En gran medida, la relación entre estas potencias y sus conflictos a la hora de intentar aventajar al resto en términos de desarrollo económico e industrial explican la expansión imperial, así como también después van a explicar el estallido de la Primera Guerra Mundial. La relación, especialmente entre las potencias europeas, va a ser conflictiva y en un primer momento va a tener como árbitro a la Alemania recientemente unificada. La Alemania unificada bajo el liderazgo del canciller Bismarck va a ser no solamente el principal retador de Inglaterra en cuanto al avance industrial, al menos en Europa, sino que además va a intentar ganar lugares en términos de tener influencia en la forma en la cual estas potencias europeas van a ir relacionándose y cómo se va a construir o intentar construir una suerte de concierto de naciones europeas, ¿no? La idea es que ese desarrollo industrial europeo, a pesar de los conflictos existentes que nadie podía negar, existiera de la forma más armoniosa posible. Y así es que en este último cuarto del siglo XIX, a fines de la década del 70 y a principios de los 80, va a haber dos conferencias muy importantes en Berlín. No es azaroso que haya sido en Berlín, precisamente porque da cuenta de este intento alemán de posicionarse como potencia de primer orden. Y en esas dos conferencias de Berlín se va a intentar primero organizar el espacio europeo, tratando de minimizar los conflictos que pudieran existir, y en la segunda conferencia, que es la más conocida, la más habitualmente citada,
estas mismas potencias van a acordar la forma en la cual se repartirán el territorio africano. Y de alguna forma poner reglas de juego para el reparto también de los territorios coloniales extraafricanos. Entonces, lo que vemos en la primera conferencia de Berlín, que es en 1878, no es una conferencia en la que haya grandes avances, simplemente se deciden algunas cuestiones referidas a la rivalidad entre Rusia y Turquía, entre Rusia e Inglaterra, la potestad del Imperio Austrohúngaro en términos de controlar el territorio bosnio, pero más allá de eso, más allá de las decisiones efectivamente tomadas, lo que aparece es una decisión de esta decisión que mencionaba de construir cierta armonía entre los países europeos y un funcionamiento de tipo eh, asambleario, podríamos decir, ¿no? La idea de que hubiera instancias donde los diferentes países pudieran discutir multilateralmente. Como vamos a ver más adelante, este intento se va a demostrar como demasiado, o este sueño se va a demostrar como demasiado ingenuo, y paulatinamente esta idea de concierto de naciones, es decir, de países europeos sentados a una mesa común tomando decisiones, va a ir siendo dejado de lado y reemplazado por un sistema de alianzas, de alianzas entre dos bandos que serán quienes se enfrenten entre sí al estallar la Primera Guerra Mundial. Las decisiones de la segunda conferencia, que también tuvo lugar en Berlín y fue en 1884, algunos años después, va a tener consecuencias más evidentes, ya que, como les comentaba, es ahí donde se decide de qué forma se divide el territorio africano. Va a quedar claro que la intención de los países europeos que participan de la expansión imperial es conquistar territorialmente la totalidad del África sin ningún cuidado de respetar soberanías previas de la población nativa, y que lo que se va a decidir es de qué forma se reparten estos territorios. Va a haber una regla básica en la cual cada país que haya ocupado una parte de, o que ocupe una parte de costa africana, va a poder internarse hacia dentro del territorio hasta que se tope con los territorios de otra potencia. Digamos, aquí también queda claro el cambio de paradigma imperial, al menos sobre el África. La relación entre las potencias europeas y África había sido una relación más bien de enclave. Lo que hacían las potencias era ocupar una parte de la costa y a partir de esa ocupación de la costa comerciar con las distintas poblaciones nativas. En ocasiones este comercio era el inhumano comercio de esclavos, que ya vimos en detalle en semanas anteriores, pero esa forma de incursionar en el territorio africano mucho más limitada va a ser reemplazada en esta etapa por el intento de una conquista territorial total. Es decir, lo único que en teoría detenía a una potencia en su avance sobre el territorio africano era toparse con otra potencia europea.
Y esto va a ser una suerte de regla de oro de la conquista. En estos momentos en los cuales se desarrolló la conferencia, el objetivo alemán era no solamente asegurarse este lugar de arbitraje que mencionamos, sino también eh, adelantarse en una carrera imperial que, en la cual había arrancado desde atrás, ¿no? Digamos, las dos potencias más importantes en términos de imperialismo africano, y van a hacerlo hasta el final, hasta que llegue la descolonización, son, como seguramente sabrán, y ahora vamos a ver más detalladamente sobre el mapa, Inglaterra y Francia. Entonces, el conflicto más importante en torno a la colonización africana es precisamente entre estos dos países. Se había desatado sobre todo en términos de eh, el control sobre Egipto y el control sobre el canal de Suez, y de alguna forma lo que intenta o lo que intentó esta conferencia de Berlín de 1884 era ponerle límites al conflicto interimperial. Acá podemos ver un mapa de el África casi enteramente colonizada. Como mencionábamos con anterioridad, para cuando estalle la Primera Guerra Mundial en 1914, solamente existen dos territorios efectivamente independientes. Liberia, este pequeño país sobre la costa atlántica, que en realidad eh, también se puede decir que tenía una independencia relativa porque era sobre todo un protectorado norteamericano, una suerte de experimento social del presidente Monroe, que había abierto la posibilidad a través de ese territorio de que quienes fueran la población descendiente de esclavos africanos pudiera volver al continente africano si así lo deseaba. De hecho, la capital de Liberia todavía hoy se llama Monrovia, y si buscan su bandera van a ver que es muy similar a la norteamericana. Y además de Liberia, sí, otro territorio con una tradición eh, independiente más importante, que era Etiopía. Una tradición, una identidad nacional importante que logró incluso en su momento rechazar al invasor italiano. Pero salvo esos dos territorios, el resto estaba directamente o casi directamente bajo el dominio de alguna de las potencias. Si vemos los colores, podemos ver, y las banderas, podemos ver que, como mencionábamos hoy, Francia e Inglaterra tuvieron todo el tiempo la mayor pretensión territorial sobre África, y que además tenían intereses que se contraponían, porque mientras que Francia pretendía una colonización que uniera el oeste y el este africano, es decir, con un eje horizontal, visto así. En el caso inglés, lo que se pretendía era conformar lo que se conocía como el eje entre el Cairo y el Cabo, es decir, un eje de norte a sur que uniera desde Egipto hasta Sudáfrica. Este tipo de conflictos eran ya evidentes, como les comentaba recién, cuando se pusieron las reglas de juego de la colonización, y recién van a tener una suerte de parate con lo que se conoce como el incidente de Fayoda,
un encuentro, un encontronazo militar en el Sudán anglo-egipcio, que en realidad aquí tiene otro color, pero tranquilamente podría tener el color inglés, porque es una suerte de protectorado entre Egipto e Inglaterra, porque Egipto formalmente era independiente, pero en realidad está bajo el control inglés, lo que en los hechos significaba que Inglaterra manejaba toda la zona. En ese incidente de Fayoda, los ingleses muestran superioridad militar y quedan más cerca de concretar ese eje norte-sur que los franceses de concretar su propio plan. Pero a partir de ahí, la situación entre Francia e Inglaterra mejoran y de hecho vamos a ver a ambos países como aliados durante la Primera Guerra Mundial. Vemos aquí el resto de los países que conformaron esta rapiña africana. Están los países, los antiguos imperios, ya en decadencia, español y portugués. En España, sobre todo, lo que van a sobrevivir son algunos pocos enclaves. Portugal va a tener una presencia más importante, pero siempre dispersa y con menor capacidad de construir un polo colonial único. Y también vemos aquí con la vieja bandera alemana las colonias alemanas del África Oriental, Togo y el África del Sudoeste, todas colonias que Alemania va a perder después de la Primera Guerra Mundial. También vemos una presencia italiana importante en Libia y también en Eritrea, que fue digamos, el territorio que las potencias le dieron a modo de consuelo por haber fallado en su intento por colonizar Etiopía, y también aquí en el Cuerno de África, la Somalía italiana. Eh, Piensen que la incidencia de esta colonización es tan fuerte en África que al día de hoy muchas de estas eh, fronteras coloniales corresponden total o parcialmente a países independientes. Es decir, estas fronteras artificiales fijadas sin ninguna participación de la población nativa, en gran medida son las fronteras sobre las cuales después se van a desarrollar territorios eh, nacionales, como para explicar eh, el subdesarrollo crónico y a veces al que es a veces difícil encontrarle una salida del continente africano, y que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con haber sido víctima de la rapiña imperial sin tener ni voz ni voto en ese reparto. Fíjense, acá vemos, por ejemplo, en la Somalia británica y la Somalia italiana, es lo que actualmente es el país conocido como Somalia. Pero en los territorios que anteriormente eran británicos, hay un intento de secesión al día de hoy, un país conocido como Somalilandia, no reconocido por la mayoría de los países del Concierto de Naciones, pero que todavía hoy, más de 100 años después de esa primera rapiña, sigue tomando como referencia para su secesión las antiguas fronteras puestas por los imperios. Tenemos aquí un mapa eh,
más feo estéticamente, pero más claro en términos de los colores. Ven como todo lo que aparece en azul es territorio africano, bajo control francés, y lo que aparece como amarillo es territorio africano en poder de Inglaterra. Queda claro la supremacía de ambas potencias, no solamente en términos de cantidad de colonias, sino la forma en la que esas colonias tienden a generar núcleos coloniales más ordenados y más próximos. Mientras que, como ya vimos, las colonias alemanas que aparecen en verde o las eh, portuguesas que aparecen en rojo o las italianas que aparecen en verde claro, están mucho más dispersas. Vemos en el medio una colonia de forma llamativa que es el Congo belga. El Congo belga es llamativo no solamente por su ubicación en el centro del continente africano y por su inmensa superficie, sino también por la pequeña salida al mar que tiene. Fíjense que es esta pequeña salida que tiene todavía hoy el país que de alguna forma es heredero de estas fronteras, que es la República Democrática del Congo, es en el mundo de los países que tienen salida al mar, el país que tiene la menor salida al mar en comparación de su superficie. Fíjense que tiene la forma casi de un globo de cómic, ¿no? de una viñeta de cómic. Bueno, pero lo llamativo también es que Bélgica, que estaba muy lejos de ser una potencia de primer orden, tuviese semejante impacto en la colonización africana. Y de alguna forma esto se explica por las decisiones que se tomaron en la conferencia de Berlín, que apuntaban a evitar el conflicto entre potencias. Entonces, una forma de que toda esa expansión imperial no chocara entre sí era de alguna forma poner un estado tapón, un inmenso estado tapón, en este caso una colonia tapón, que era el Congo belga, y dárselo a una potencia de menor orden. Prácticamente lo que estaban haciendo las potencias es como cuando alguien quiere eh, cortar una torta y hace un círculo en el medio para partir de ahí definir las porciones. Bueno, es algo así, si se me permite la metáfora culinaria. Una cuestión importante que resalta Villani en términos de caracterización de esta era del imperio es las diferencias con respecto a las políticas económicas de las potencias, ¿no? Como hay una suerte de disputa entre librecambismo y proteccionismo, que básicamente tiene que ver con los intereses nacionales de cada potencia industrial. Aquellas potencias que estaban haciendo sus primeros pasos eh, en términos de proceso industrial y sobre todo pretendían acercarse a Inglaterra sin que esa situación predominante que había tenido Inglaterra por ser la primera de las experiencias de industrialización, quienes pretendían llevar a cabo ese proceso optaban por un proteccionismo que sobre todo los protegiera de la propia Inglaterra, es decir, que permitiera llevar a cabo una industrialización y una construcción de un mercado interno que relacionara consumo con producción nacional
de cada una de esas potencias. Sin embargo, más allá de estas diferencias, a la hora de eh, fijar las reglas de juego para la colonización, para la rapiña imperial, las potencias se pusieron de acuerdo en que sus objetivos, o entre sus objetivos, era mantener el libre comercio dentro de las colonias. De hecho, hay una idea de que parte de la supuesta misión civilizadora de estas potencias industriales era llevar la apertura comercial hacia las colonias, más allá de que las colonias quisieran o no. Esta prepotencia en términos de obligar al comercio fue especialmente clara en el caso de China, a la cual se obligó a participar del comercio mundial a través de las famosas guerras del opio. Tal como mencionamos, otro de los polos importantes de esta expansión imperial es la gran colonia india en manos de Gran Bretaña. En muchos sentidos, la India fue la colonia paradigmática. Primero porque da cuenta de la modificación entre un tráfico comercial más antiguo, aquel que se basaba en ir a buscar a territorios exóticos, materiales, productos que después se vendían a precios muy caros en la metrópoli. Eso es la primera relación comercial de Inglaterra con la India, es esa, ir a buscar la producción textil de la India que después se vendía a precios exorbitantes a las aristocracias europeas, digamos, con la misma lógica con la que Colón alguna vez partió en búsqueda de los territorios de la seda y las especies. Bueno, esa lógica comercial es la primera que relacionó a Inglaterra con la India, pero a medida que avanzaba el proceso industrializador, eh, Inglaterra fue dando vuelta, modificando este patrón de comercio y terminó vendiéndole a la India productos muy similares a los que, o al menos inspirados en aquellos productos que originalmente le compraba. ¿Mm? No solamente pasó de comprador a vendedor, sino que además arruinó la producción local y después en ese proceso la invadió conformando una de las joyas de la colonia británica. Eh, este mapa demuestra que esa gran colonia de la India iba mucho más allá del territorio de lo que es actualmente la República de la India. Digamos, incluye la República de la India, pero también lo que actualmente es Pakistán, también Sri Lanka en la isla de Ceilán, Bangladesh, eh, Birmania, lo que actualmente es Myanmar. Pero además podemos ver en este mapa distintos colores. Y esto es interesante porque nos da el pie para dar cuenta de la particular forma de colonialismo inglés. Una forma de colonialismo diferente, más flexible, de alguna forma, más práctico, que difiere de lo que era la forma francesa. En general, los franceses optaron por lo que se conoce como el gobierno directo o el mandato directo, eh, en el cual las colonias eran directamente gobernadas por funcionarios franceses en toda su extensión, sin que hubiera
casi ningún resquicio para algún tipo de mantenimiento de poder local. En cambio, en el caso inglés, eso ese mandato directo, ese gobierno directo que de hecho existió, se combinaba con la eh, conformación de zonas con alguna mínima autonomía y que estaban en poder de funcionarios locales que obviamente eran funcionales, además de funcionarios, eran funcionales al poder británico. Por eso aquí vemos dos colores. ¿M? Lo que vemos en un rojo más eh, eh, definido son las zonas en las cuales Inglaterra tenía el control directo, y aquellas que están más en violeta son los principados en los cuales Inglaterra aceptaba cierto grado de autonomía. Pero además eso se combinaba con la eh, existencia de instituciones que le daban cierta voz a la población nativa, como el Congreso Nacional Indio, que digamos, una suerte de válvula de escape para evitar que la situación colonial estallara. Pero en el caso de la India, además, los ingleses combinaban eso con sus habituales jugadas de divide y reinarás. Y en este caso ponían especial interés en mantener la división entre hindúes y musulmanes como una forma de evitar cualquier resistencia unificada en la colonia india. Eh, para terminar esta caracterización de la India como una colonia particular, paradigmática, fue de las primeras en las que se van a independizar cuando comience el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya después de la Primera Guerra Mundial van a aparecer las primeras cabezas de la resistencia, entre las cuales estaba ya obviamente el Mahatma Gandhi. El tercer escenario que nos bastaba mencionar es el de Asia. Vemos cómo también se combinan aquí los distintos colores correspondientes a las distintas metrópolis, pero también vemos casos de territorios que mantuvieron su independencia. Obviamente el Imperio Ruso, pero también Persia, el futuro Irán, Afganistán, Nepal, Bután, Siam, lo que luego sería Tailandia, y también Japón y China. Como decía, estas situaciones de independencia o cierta autonomía de los territorios no siempre tenían la misma eh, situación, no siempre se marcaban dentro de la misma situación. Aparece también en este mapa una, un- una potencia que no habíamos mencionado todavía, que fue especialmente importante en el sudeste asiático, como es los Países Bajos u Holanda, que tenían el control de lo que actualmente es Indonesia. Como les decía, estos territorios que se mantuvieron independientes o con cierta autonomía, en algunos casos era porque servían de estados tapón nuevamente, como una forma de mantener a raya a otras potencias. En el caso, por ejemplo, de Afganistán y de Persia,
eran funcionales al dominio inglés para evitar cualquier acceso del imperio ruso al mar de Arabia, por ejemplo. Pero en algunos casos, como el de Japón, eh, esa independencia había ido de la mano de un crecimiento industrial importante, un desarrollo económico importante. Japón durante el siglo XIX había visto el estallido de lo que se conoció como la Restauración Meiji, una revolución burguesa que veía con lucidez que la única forma que tenía el Japón de escapar a una situación de coloniaje por parte de las metrópolis industriales era llegar a un desarrollo económico equivalente. Digamos, salvando las distancias, un poco lo que va a pensar mucho más adelante Stalin con respecto a la Rusia soviética, ¿no? La idea de que es imposible sobrevivir en el marco de un capitalismo global, resistir si no se tenían eh, un desarrollo económico equivalente o al menos competitivo con respecto al de Occidente. Eh, Muy distinta a la situación de Japón fue la situación del Imperio Chino, que en ningún momento fue una colonia 100% dependiente de una potencia europea, pero sí tuvo que sufrir la intromisión imperial en su territorio. En este mapa del territorio chino podemos ver cómo cada uno de esos puntos son zonas, enclaves coloniales constituidos por las diversas potencias. Podemos ver la bandera inglesa, la bandera francesa, la de Alemania, también la de Japón y la de Rusia, y que sin tener una conquista absoluta del territorio, que como vimos era lo más habitual en esta etapa imperial, lo que sí aparece es la vieja política de enclave, es decir, tener territorios usurpados en lugares geográficamente sustanciales, ya sea porque eran puertos importantes o porque mantenían la posibilidad de navegar en ríos a través de los cuales se podía comerciar, y manteniendo esos pequeños sectores coloniales, era posible mantener a China no bajo un estatus colonial como el de otros territorios, pero sí obligarla a comerciar con las diversas potencias industriales eh, cuyos, eh, cuyas actividades imperiales estuvimos viendo en esta clase. La idea de este teórico precisamente era eh, pasear por los diversos territorios y las diversas situaciones a través de las cuales se dio la expansión imperial. Yo sé que pueden parecer muchos nombres, muchas situaciones. La idea no es que retengan todo, sino que tengan noción de las diversas situaciones y del marco general en el cual se dio esta avanzada imperial, ¿no? Ubicar los escenarios, el escenario africano, el escenario del subcontinente indio, el escenario del sudeste asiático, pero además también ver la forma en la cual se fue desenvolviendo el conflicto entre las potencias europeas, que va a ser en gran medida lo que genere el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914.
una guerra que, como también van a ver más específicamente en los prácticos, no es una guerra más, no es una guerra que tiene características particulares. Se habla de guerra total, o de guerra democrática, hablando un poco, utilizando un poco eh, cínicamente el término, digamos, porque era una guerra que envolvía a la totalidad de las poblaciones, pero además es una guerra que se da en el marco de un capitalismo que había demostrado que podía producir en serie y que va a demostrar durante la guerra que también puede producir muerte en serie, que también puede matar en serie. Esa situación especialmente trágica es resultado de las tensiones que surgen en el marco de la era del imperio o de la era del imperialismo. Entre otras cosas porque, como queda muy bien ejemplificado con el caso africano, en determinado momento ya no quedan territorios sobre los cuales avanzar. La única forma de avanzar es avanzar sobre territorios colonizados por otra metrópoli. Y ahí es donde las tensiones se hacen más evidentes y las reglas de juego que habían sido expresadas en la conferencia de Berlín pierden utilidad, al menos para evitar el conflicto. El texto de Kalínicos, que también es parte de esta semana, es un texto en el cual también por ahí se pueden encontrar con una gran cantidad de referencias que se les escapen, pero lo más importante es ver de qué forma imperialismo y capitalismo son conceptos que están relacionados, que no siempre son armónicos, porque la cuestión económica y la lógica del capital no siempre es compatible con la lógica de los estados nacionales y por eso la propia situación imperial se va modificando y precisamente es una de las cuestiones que expresa Kalínicos, ¿no? Cómo después de esta etapa más clásica del imperialismo, como la que vimos hoy, van a venir otras formas de imperiales menos territoriales, pero que no por eso van a dejar de estar basadas en la explotación de unos estados nacionales por otros. Eh, Cuando después de la Segunda Guerra Mundial surjan las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, van a aparecer como, van a presentarse como potencias anticoloniales, digamos, que no están comprometidas con el viejo colonialismo. Esto no quiere decir, para nada, que no ejerzan nuevas formas de imperialismo. Pero, por ejemplo, cuando en 1956 se dé la guerra por el canal de Suez, en la cual un Egipto ya soberano efectivamente, no solamente formalmente, decide tomar el control del canal de Suez y es invadido por Inglaterra y Francia, van a ser las presiones de Estados Unidos y de la Unión Soviética las que obliguen a estas dos viejas potencias coloniales a abandonar territorio egipcio, precisamente como una forma de marcar que la etapa del viejo colonialismo había quedado, había pasado de moda y que las formas imperiales en ese momento eran distintas. Después de la caída de la Unión Soviética en los años 90, Estados Unidos queda como gran potencia y fuera de darse algunos pronósticos que aventuraban que terminado el mundo bipolar los conflictos iban a desaparecer, los conflictos se mantienen y a menudo tienen que ver con este intento imperial por parte de Estados Unidos.
un imperialismo que no es imperialismo territorial, en términos de que no hay un intento como el de la era del imperio de anexar territorios, salvo algunas excepciones muy puntuales, sino mantener una forma imperial que de alguna forma Estados Unidos venía probando en América Central primero, después en América en general, la idea de forzar la existencia de gobiernos amigos que aceptaran las presiones imperiales por parte de Estados Unidos. De nuevo, no es tan importante que demos cuenta del detalle de los procesos, sino que veamos cómo hay una lógica imperial que se mantiene, que está relacionada con el desarrollo capitalista y las necesidades de reinventarse todo el tiempo para mantener el objetivo primordial de la ganancia, pero que esas formas imperiales no son siempre las mismas, sino que se van modificando y que a menudo llegan de la mano de prácticas y actores internacionales nuevos. Bueno, espero que la clase teórica haya sido de utilidad y seguimos en contacto.